Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Uno de los más graves problemas que tuvo el presidente Echeverría en su tiempo, estoy hablando de 1975, fue con los médicos. Los médicos se levantaron al unísono y protestaron en aquel tiempo cuando había presidentes de la República que eran respetados o temidos. A Luis Echeverría se le convirtió el problema de los médicos en uno de los más grandes que tuvo que enfrentar durante su administración. Los médicos de México hicieron valer sus derechos, hicieron también patentes sus obligaciones y se presentaron como un solo cuerpo en la seguridad pública de la salud y se manifestaron en contra de medidas tomadas por el presidente que hablaban de la insensibilidad de un presidente que no veía los problemas de los médicos con la cercanía que los tendría que haber visto. Esto se tradujo en uno de los problemas políticos más graves de su administración. Y de hecho, fue, yo recuerdo, uno de los primeros grandes retos que la sociedad mexicana le lanzaba en aquel tiempo a los hombres del poder. Echeverría era un presidente todopoderoso y todo temido. Un hombre implacable que en las épocas de Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación, Luis Echeverría fue el hombre duro que reaccionó en contra de los estudiantes en aquella matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Echeverría no olvidó ese agravio de los médicos. Pero, ¿por qué traigo ese tema? Bueno, lo retrotraigo a nuestro tiempo y he visto cómo organizaciones, asociaciones, grupos, colegios de diferentes disciplinas dentro del sector médico nacional están reaccionando cada vez de manera más creciente en contra de una medida tomada por el presidente de la República, que junto con Miguel Díaz-Canel, el hombre todopoderoso en Cuba, claro, sin pensar tanto en Raúl Castro, pero el hombre más poderoso de la isla en términos políticos activos hoy, se pusieron en contacto López Obrador y Miguel Díaz-Canel en la pasada reunión del fin de semana, y ahí hubo una contratación del gobierno de López Obrador de por lo menos, o sea, podrían ser más, 500 médicos cubanos que van a ser enviados a México para ser distribuidos en la red nacional de la seguridad pública del país, a nivel médico. Entonces, los médicos mexicanos dijeron, bueno, ¿quiénes estuvimos presentes en la pandemia? ¿Quiénes arriesgamos nuestras vidas en la pandemia? ¿Quiénes lo hicimos sin insumos, sin medicinas, sin lo mínimo necesario para combatir a la pandemia? ¿Quiénes fuimos los que durante horas y horas, fuera de todo protocolo, estuvimos enfrentando los avatares que se nos pusieron de frente cuando había muerte, cuando había cientos, miles de infectados, cuando hubo una catástrofe epidemiológica en el mundo que, bueno, vino pegando y pega hasta este momento, porque todavía pega, en el servicio de salud pública a nivel nacional? Fuimos nosotros. Y no solamente fuimos nosotros, sino que cuando empezó a dejar de tener presión el tema del COVID, empezamos a hacer corridos. Y ante la promesa de un presidente de que seríamos recontratados, no solamente no somos recontratados, sino que ahora nos vienen cubanos a darnos clase de lo que es el ejercicio de la medicina en nuestro país. Y cuando vienen estos cubanos, no sabemos si vienen como médicos, porque no tenemos, en países que se respetan a sí mismos, un médico tiene que pasar por la certificación del país en funciones. ¿Qué certificación van a requerir los médicos cubanos para poder decir que en México están calificados para atender a una persona en extrema gravedad? O en no extrema, para atender a un paciente. ¿Y qué justificación hay para que un médico cubano ocupe el lugar de un médico mexicano?
¿Y por qué si no se recontrató a los médicos que tenían el derecho, entre otras cosas, por ser mexicanos, por haber estudiado y por haber atendido a la pandemia, ahora están hechos a un lado y entran cubanos que no sabemos en calidad de qué vienen o si tienen calidad para venir? Y sobre todo, que no hay una justificación que saque a los nuestros y meta a personas que sabemos que potencialmente resultarán tóxicas. Y no es un prejuicio, es que esto ya se ha vivido. Los médicos cubanos han sido exportables a Bolivia, han sido exportables a Venezuela de una manera muy importante, a Ecuador en su momento con Rafael Correa, a Nicaragua. ¿Y ahora a México? ¿500 o más? ¿Cuántos más? ¿Y por qué? Y sobre todo esta infiltración de médicos cubanos, ¿resultará contaminante? ¿Será tóxica? ¿Qué es lo que veremos como resultado de ello? ¿Traerá más agravios? ¿Serán incómodos? ¿Estorbarán? Y sobre todo, provocarán no cartas, sino reacciones mucho más definitivas de parte de los cuerpos médicos nacionales. ¿No representa un problema de carácter político, social, de salud pública para nuestro país? Y te pregunto a ti, ¿qué tanta confianza le tendrías a un señor que te llega a diagnosticar o que te pudiera operar o intervenir de alguna manera sobre la salud de tu familia, que no tienes la menor idea cuáles son sus capacidades o sus intenciones? Bueno, además con otra. Los médicos no van a ser pagados por el gobierno de México. El gobierno de México le va a dar una cuota por los 500 médicos a el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y Miguel Díaz-Canel va a tomar ese dinero y le va a pasar una proporción de ese dinero a los médicos que envía a México. Es decir, parte de la administración del salario que recibirán vendrá de La Habana, no de la Ciudad de México o del Estado de la República a donde envíen a estos señores o señoras. Pero estamos viendo aquí un procedimiento que se da de esta base ideológica de lo que ha representado por décadas la exportación de la Revolución Cubana a otros países de América Latina. ¿Por qué vías? Bueno, pues ahora, por la de los médicos. Porque no son solamente médicos, por Dios, traen una ideología y traen un patrón de comportamiento en su cabeza que ha sido adoctrinado. Y ese adoctrinamiento será, por supuesto, un elemento contaminante de socialismo, de comunismo, de fidelismo en la República Mexicana toda. ¿Y qué dirán nuestros médicos? ¿Y qué dirán nuestros pacientes? ¿Y qué dirá México al respecto? ¿Y cómo vamos a reaccionar ante todo esto cuando empiecen a llegar? Porque, les digo una cosa, ya se nos entumió el cuerpo, ya no reaccionamos, ya no sentimos nada. Pero ahí vienen. Y estas determinaciones que se dan entre el régimen del presidente López Obrador y el régimen de Miguel Díaz-Canel van por encima de la soberanía de nuestro país. Y si hablamos de soberanía con la ideología radical con la que habla el presidente, es un atentado a la soberanía. Imagínense ustedes que en lugar de 500 médicos cubanos, llegaran 500 médicos norteamericanos. ¿Sería diferente la posición de nosotros? ¿Sería diferente nuestra reacción? ¿Sería diferente el comentario del presidente? Tuvimos que importar a 500 médicos de Michigan. ¿Cómo lo veríamos desde acá? Pero si vienen de La Habana, es un evento natural porque son un pueblo hermano. ¿Hermano? ¿Hermano en qué? Hermano en sangre, por supuesto, pero no en ideología. Y a mí nadie me da la garantía de que estos médicos cubanos sean cargados, entre otras cosas, de ideas que nos lleven a lo que mueve a los esquemas socialistas. Sean cargados de fanatismo. Y que en lugar de llegar a curar a nuestra gente, la lleguen a adoctrinar o incluso a influir en los médicos en lo general
para hacerles sentir la incomodidad de trabajar en donde trabajan y con esto levantar lo que pudieran levantar, la animadversión de un pueblo hacia su gobierno. Esto le puede resultar como un tiro en el pie al presidente López Obrador, que es tan limitado en su forma de pensar que no se ha dado cuenta de que ha despertado al tigre. Y los médicos mexicanos ya se dieron cuenta. Ahora falta que nos demos cuenta los que pudiéramos ser sus pacientes en medio de la impaciencia que tendría que haber y que no veo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.